Bien, que el Señor me los bendiga a cada uno de los hermanos y amigos que nos estén sintonizando a través de las redes sociales. Que el Señor bendiga a cada uno de los hermanos que están allá junto con el hermano Luis Montano allá en Sociedad Morazán, a cada uno de ellos. Que el Señor me los bendiga. Y así saludamos a los que verdaderamente van a ir entrando conforme él va avanzando esta programación conforme a la voluntad del Señor. Así pues, mis hermanos, así pues, mis hermanos, vamos a entrar ya a lo que el Señor nos ha mandado hacer en esta hora y bueno, traemos un tema que es muy importante para el pueblo del Señor. El Señor sabe siempre qué es lo que es importante para el pueblo. Nosotros simplemente tenemos que comer lo que el Señor nos da porque Él sabe bien lo que tenemos de lo que nosotros tenemos necesidad. Por eso si ustedes ven, hermano, en el Antiguo Testamento, cuando el Señor sacó al pueblo de Israel del pueblo de Egipto, lo llevó al desierto y les estaba dando la comida que ellos merecían comer. Pero se molestaron porque ellos querían comer lo que ellos querían, no lo que el Señor les daba. Y ese es un grave problema, porque después que el Señor les dio la carne, les salió hasta por las narices la carne de tanto que comieron. Era una gula y ustedes saben que la gula es pecado. Es mejor, hay que comer lo que Dios nos da, no lo que nosotros queremos. Ahora, mis hermanos, el tema que el Señor permite que traigamos en esta hora se titula, es como un interrogante. Dice, ¿por qué es importante escudriñar las escrituras? Porque es necesario que nosotros nos demos cuenta de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y que lo que la palabra del Señor está hablando se viene cumpliendo. Pero no solamente por eso, sino que porque nosotros creemos que la palabra de Dios es la verdadera y que ella habla referente a Jesucristo, nuestro amado Redentor. Vea, vayamos al libro del Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Evangelio de Juan, capítulo 5, verso 39. Y lo vamos a leer, lo vamos a estar leyendo honrando a Dios Padre, a Jesucristo su Hijo y a su Santo Espíritu. Gracias, hermano Leonides, por ponerse de pie, ya que allí pues casi no existen personas que se pongan de pie, no le dan reverencia a la palabra del Señor. Dice la Escritura, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dice, son las que dan testimonio de mí. Yo sé que el hermano ya oró por la palabra y sé que la palabra es bendita siempre. Puede tomar asiento, hermano. Que el Señor le bendiga. La palabra del Señor nos dice que es importante escudriñar las escrituras. El Señor mismo le dijo a sus discípulos, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahora, el comentarista nos dice, ¿por qué estudiar la Biblia nos enseña quién es Jesús? Y la Biblia es la fuente de todo lo que el hombre desea saber. La Biblia es la palabra de Dios y es inspirada por Dios mismo. La Biblia es lámpara para la iglesia y a través de la Biblia podemos encontrar historias, culturas y al mismo tiempo podemos socializarnos con las demás personas.
y enseña su naturaleza en la actualidad. Y es disciplinaria. Y al mismo tiempo es el gobierno de la iglesia. Por eso, si ustedes ven que al estudiar la Biblia podemos encontrar muchas cosas que es necesario que nosotros entendamos. Que por qué es necesario estudiar la Biblia. Recordemos aquel joven que iba sentado en su carruaje, que después que venía de Jerusalén, él compró el rollo de Isaías y iba leyendo la escritura. Y entonces el Espíritu del Señor le dice a Felipe: acércate a este carro y pregúntale si entiende lo que lee. Por eso es necesario que nosotros, hermanos, entendamos lo que verdaderamente la palabra del Señor nos está diciendo, para que no agarremos simplemente lo que nosotros queremos agarrar. Si no cree lo que le digo, vayamos a la escritura, allí en Hechos capítulo 8, verso 29 al 31. Vean lo que dice. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó que leía la profecía de Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseña? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase junto con él. De esta forma, Felipe subió y comenzó a explicar las escrituras. Porque muchas veces nosotros leemos la palabra de Dios y la leemos como que si fuera simplemente un libro común y corriente, como un periódico, pero no entendemos en realidad lo que la palabra del Señor nos quiere decir. Por eso muchas veces predicamos solamente por encima, porque no escudriñamos las escrituras. Y es lo que el Señor nos manda a hacer. Él dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros queremos saber de Jesús y conocer cuál fue su origen, cuál fue sus familiares y todo, está escrito allí en la Biblia. Allí nos podemos encontrar todo lo que verdaderamente queremos saber referente a la palabra del Señor. Pero vean lo que nos dice, lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Vamos a ir a segunda de Timoteo. Vamos a estar leyendo el capítulo 3 en su verso 14 al 17. Miren lo que nos dice. Pero persiste tú en que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. O sea que al apóstol Pablo le enseñó a Timoteo para que se fuera instruido, aunque Timoteo dice la palabra que desde su niñez sabía las escrituras, porque eso es lo que sucede en el pueblo de Israel, que el joven desde su niñez, desde los primeros años de su adolescencia, ellos comienzan a estudiar el Pentateuco, el cual se tienen que aprendérselo para cuando ya ellos pasen, ya lo digan de memoria. Que son 5 libros del Antiguo Testamento, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Son los 5 libros que ellos tienen que leer para saber lo que verdaderamente allí está la ley del Señor. Y ellos tienen que leerla de memoria. Por eso el apóstol Pablo a Timoteo le dice, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden, le dije, hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea que no solamente sirve para nutrirnos de su palabra, sino que también sirve para darnos salvación. Y no solo eso, conforme vayamos avanzando, nos vamos a ir dando cuenta para qué más nos sirve estudiar las Sagradas Escrituras. Y nos dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Oiga bien, que sea perfecto, dice, enteramente preparado para toda buena obra. O sea que el siervo del Señor, el estudiante, tiene que estar preparado para toda buena obra que se le ponga por enfrente, tiene que hacerle, porque a eso el Señor los ha llamado. También veamos que nos dice allí mismo en 2 Timoteo capítulo 4, en su verso 2, miren lo que nos dice. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. O sea que sabemos bien que la palabra del Señor es una enseñanza y es una doctrina que el ser humano necesita saber. Necesita darse cuenta de las cosas que están sucediendo en nuestra vida. Por eso es necesario que cada persona, cada creyente que viene a los pies del Señor Jesucristo sea instruido. Veamos, tal vez no muchos conozcan la historia del niño Jesús cuando verdaderamente él crecía, dice la Biblia, en gracia, estudiando las Sagradas Escrituras, aunque de él habían sido escritas, pero él las estudiaba. Él no tenía quizás necesidad de estudiarlas. ¿Por qué? Porque de él eran y él las inspiró, pero él las estudió para enseñar a las personas que así como él las hizo, también los demás tenían la oportunidad de hacerlo, de estudiar, porque de ella se puede nutrir la persona de la palabra del Señor. Vea lo que dice Tito. Tito capítulo 1, verso 9 al 10. Vea. Retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. O sea que debemos de retener esa palabra que nos ha sido dada a nuestra vida. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, porque hay, dice la palabra, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Este era un grupo de personas que estudiaban la palabra solamente para contradecir las Sagradas Escrituras. Mucho, si usted ve, hermano, que no solamente en aquel entonces, sino que también hoy, en nuestro tiempo, hay muchas personas que estudian para contradecir las enseñanzas de Cristo, para servir como piedra de tropiezo para que las demás personas no busquen el camino verdadero. De estos existen y están llenas algunas iglesias de este tipo de personas. Pero por eso es necesario estudiar, para que así nadie los pueda engañar. Mire, dice el punto 2. ¿Por qué es importante conocer la Biblia? Veamos qué nos dice Hebreo. Hebreo capítulo 4, verso 12 nos dice:
Porque la palabra de Dios es viva, oiga bien, es viva y eficaz. Y es más cortante que toda espada de doble filo. Y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por esto es necesario que nosotros entendamos. Y así nadie los va a poder engañar. Nadie los va a poder echar a la bolsa. Porque muchos, a veces, hay hermanos que van a la iglesia y como no han estudiado la palabra, no están llenos de esa bendita palabra, cualquier cualquier aguacate viene y se lo lleva enredado para otra iglesia. ¿Por qué? Porque no han estudiado. Porque no estudian la palabra de Dios. Fácilmente se los hacen maleta y se los llevan para otra iglesia. Y luego vienen diciéndole al pastor, ya no vamos a venir aquí, encontramos otra iglesia donde irnos a congregar. ¿Por qué? Ya los convencieron. ¿Por qué? Porque no han estudiado. No estudian la palabra del Señor. No estudian y por este motivo son fáciles para poderlos engañar. Veamos que nos dice. Vamos a ir a Colosenses. Ve Colosenses capítulo 2, verso 8, ¿qué es lo que dice? Dice, mirad, dice, que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Vea, por ese motivo que muchas personas a veces vienen engañadas después y estaban en una iglesia donde les hablaban y les predicaban la verdadera palabra de Dios. Y ahora como viene otro y todos los engañó, se los llevó para su iglesia. ¿Por qué? Porque eso es lo que muchas personas andan haciendo, buscando personas de esta personalidad que no estudian y fácil se los llevan. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener las iglesias llenas. Pero no es importante porque no tienen nada en sus mentes ni en su corazón. ¿Por qué? Porque no han estudiado. La palabra que muchas veces nosotros estudiamos, tenemos que vivirla y tenerla en el corazón. ¿Ah? No solamente en la Biblia, en la cartera. No, tenemos que tener esa palabra sobre todo en nuestra mente y en nuestro corazón. Acordémonos que el Señor le dijo al pueblo de Israel, estas palabras las escribirás en las puertas de tu casa, en los postes, en los tindeles, y las escribirás en las tablas y en tu corazón, y meditarás en ellas día y noche. Por eso es necesario estudiarla, para que podamos atender esa palabra y recibir esa palabra en el corazón, y así nadie la va a poder robar, ni los va a poder engañar tampoco. ¿Ah? Porque ya cuando viene la persona hacia nosotros, ya sabemos, entonces le podemos decir, ya te conozco, ya sé lo que viene. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de la palabra del Señor y que viene a engañarnos para llevarnos para su iglesia. Por eso es necesario conocer la palabra de Dios. Ahora, veamos qué nos dice. Vayamos nuevamente a Timoteo. Pero vamos a ir hoy esta vez a Primera de Timoteo. Vamos a estar estudiando el verso 4, el capítulo 4, verso 6 al 11. Vean lo que nos está diciendo. Y le dice, si esto enseña a los hermanos, será buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha la fábula, las profanas y las viejas, ejercita
la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienen promesa de esta vida presente y de la venidera. Imagínense. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos, del tesoro que tenemos en nuestras manos, porque esta palabra, mi hermano, es un tesoro precioso que el Señor nos ha dado para que nosotros tengamos ese conocimiento de la palabra del Señor. Y dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna, dice, de ser recibida por todo, porque por esta mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente los que creen. Ahora dice el 11, esto manda y enseña. O sea que eso es lo que nosotros debemos de enseñar. Eso es lo que nosotros debemos hablar para que la iglesia lo capte, se quede con esta palabra, porque por eso es bueno estudiar. Y muchos no quieren hacerlo. Muchos creen que son autosuficientes y que no necesitan de enseñanza. Pero aún Jesús mismo, que era el creador de la palabra, fue instruido, fue enseñado y no se hizo, no, yo no necesito saber esto. No, es necesario conocer la palabra del Señor y aprender de ella. Vean lo que nos dice allí mismo 1 Timoteo capítulo 6, versos 3 al 5. Bien, si alguno les enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, dice, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras, y de las cuales nace envidia, pleito, blasfemia, malas sospechas. Y dice el 5, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Es para apartar, dice, apártate de los tales. O sea que en la palabra del Señor nos aconseja que debemos de hacernos a un lado de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque no trae buena enseñanza, sino que están ocupando muchas veces la piedad para llenarse los bolsillos. Y esto es pecado delante del Señor. Por lo cual debemos de conocer la palabra del Señor, para que así nadie nos puede engañar. Ahora, el punto 3, mire, ¿qué puedo aprender de la Biblia? Aparte de lo que ya le hemos enseñado, aparte de lo que ya hemos escuchado, podemos aprender lo que nos dice 2 de Timoteo, capítulo 1, versos 13 y 14. Vean lo que nos está diciendo. Dice, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Esto le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo, que retenga las palabras que ha aprendido de él, porque el apóstol Pablo era una persona que instruía, le gustaba instruir a sus discípulos, a sus miembros, para que nadie les engañara también. Dice el 14, guarda pues, dice, guarda el buen testimonio por el Espíritu Santo que mora en vosotros. O sea que hay un Espíritu Santo
que viene a la vida de esta persona cuando esta persona es instruida y se deja instruir por el maestro. ¿Ah? ¿Para qué? Para que se nutra de la palabra de Dios y se llene de su Espíritu Santo que el Señor reparte a cada uno. Ahora, vea lo que dice el capítulo 2 de segunda de Timoteo, el verso 24 al 26. Mira lo que está diciendo. Porque el siervo del Señor no sabe ser contencioso. O sea que el siervo de Dios no tiene que buscar pleito, no tiene que airarse, no tiene que ser contendioso con los que a él conviven. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contendioso, sino amable para con todo, apto para enseñar y sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen por sí. Quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y acepten el lazo y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. ¿Sabía usted, hermano, que cada persona que ha salido del mundo ha estado como lo que la palabra del Señor dice, cautivo por el diablo, a su merced, haciéndose lo que el diablo quiere que él haga? Si el diablo le dice, y que el Señor lo reprenda, y si el diablo le dice que baile en un pie, lo hace. ¿Por qué? Porque es un títere de él. Y eso es lo que éramos nosotros en aquel entonces, que le servíamos a Satanás. ¿Ah? Pero ¿qué teníamos de eso? Nosotros no teníamos nada. ¿Por qué? No nos gozábamos, no disfrutábamos, siempre pasábamos amargados, sufriendo y haciendo sufrir a los demás. Por ese motivo, ahora estamos disfrutando, gozando de la presencia de Dios y disfrutando de los que conviven con nosotros a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque ha cambiado nuestra actitud. Ya no es como anteriormente nosotros vivíamos. Por eso es necesario que nos demos cuenta de que eso lo hace la enseñanza, la escritura, y porque es importante estudiar las Sagradas Escrituras para enseñarnos a vivir mejor con los demás, para podernos enseñar a vivir mejor con los vecinos, con los que nos rodean, para no tener enemistades con los demás que nos rodean, y porque la gente dice, ay, míralo, y es cristiano, y mira qué carácter tiene, y él dice que es hijo de Dios. Yo más bien creo que es hijo del diablo. ¿Por qué? Porque la actitud que está tomando no es de un buen cristiano. Y eso es lo que nosotros debemos de darnos cuenta. Por ese motivo es necesario estudiar las Sagradas Escrituras. Saber de cómo conducirnos ante esta sociedad maligna y pecadora. Es necesario saber comportarnos. Porque para eso el Señor quiere que cada uno de nosotros escudriñemos las Escrituras para podernos corregir y enseñar conforme a su voluntad. Vea que nos dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1 al 2. Vea lo que dice. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios a ti abundante más y más. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. O sea, así como ellos recibieron la enseñanza y así como ellos recibieron las instrucciones, también a nosotros nos ha sido enseñado y instruido para poder
enseñar a los demás, para poder participar con esa misma enseñanza. Porque el Señor, recuerde lo que digo, dad de gracia lo que de gracia recibiste. Y esto es la misma palabra, la misma enseñanza, la misma doctrina, la misma escritura que nosotros estamos estudiando. Lo mismo es que el Señor habla. Muchas veces nosotros no le entendemos. ¿Ah? ¿Pero por qué? Porque no escudriñamos las escrituras. A veces no nos llama la atención estudiar. Y eso es lo que perdemos muchas veces. Una enseñanza para que nadie después nos venga diciendo cosas que nosotros, pues, por ignorante no nos damos cuenta. Así es que, hermanos, tenemos que darnos cuenta de todas las cosas que muchas veces perdemos por no estudiar las Sagradas Escrituras. Ahora, en adelante, es necesario que estudiemos la Biblia, que nos enseñen a escudriñar mejor las Escrituras, muchas veces a conocer los textos oscuros que existen, que muchas veces nosotros decimos que estamos entendiendo, pero no lo estamos entendiendo porque son versos oscuros. A veces decimos que dicen de esta forma cuando es de otra manera. Por ese motivo tenemos que darnos cuenta. Ahora, vean lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 1, capítulo 1, versos 5 al 7. Vean lo que nos está diciendo. Pues el propósito de este mandamiento es el amor, nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Porque muchas veces nosotros decimos que tenemos amor, que nos han enseñado con la palabra a través del tiempo, venimos a aprender un amor, pero a veces no es un amor verdadero, sino que es un amor que fingimos tener nosotros, que no está en nosotros. Y por ese motivo el Señor aquí nos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón. Tiene que ser limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. O sea que tenemos que ser honestos. Tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos y si es que sentimos este amor hacia el prójimo, hacia el amigo, hacia la amistad, tenemos que hacerlo. ¿Ah? Tenemos que decirlo. Sí, te amo de todo corazón, pero no fingiendo sentir lo que no sentimos. ¿Ah? Hay que ser honesto. ¿Ah? ¿Por qué? Porque entonces estaríamos hablando que no somos sinceros, sino que somos hipócritas. Y eso Dios no quiere en la iglesia, que la persona sea hipócrita, sino que sea honesto, sincero, claro, transparente. ¿Ah? Por eso. Ahora, veamos lo que dice el 6. Dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Mire, porque algunos a veces se molestan y ellos creen tener la razón, creen tener todo bajo control, pero no es así. Es el mismo rencor, el odio que los lleva a veces a sentirse de esa forma y que ellos están en lo correcto. Pero escudriñamos la escritura, porque allí nosotros nos damos cuenta de todo. Ahora, dice el 7, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Y eso muchas veces nosotros hablamos simplemente incoherente, sin darnos cuenta de lo que estamos hablando. Por eso es necesario escudriñar las escrituras. Por eso el Señor recomendó al pueblo de Israel que estudiara
la Escritura, que escudriñara, dijo el Señor Jesús a sus discípulos, escudriñar las Escrituras, escudriñar, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Por eso, cada maestro, cada instructor, cada pastor tiene el derecho y la obligación de instruir a su pueblo, de instruir a sus miembros, de enseñarles lo que él ha aprendido de otros maestros, para que así tengan el conocimiento verdadero que necesita tener la iglesia verdadera de Dios. ¿Ah? Porque de lo contrario, no estamos en nada nosotros. Vean lo que nos dice, ya con este verso terminamos. Dice, porque en la conclusión nos dice, ¿cuáles son los libros que necesitamos estudiar? La Biblia examina y lo que dice. Tenemos que examinar la Biblia y conocer lo que verdaderamente nos está diciendo. Ahora, vea lo que lo que dijo Nehemías, capítulo 8, verso 8. Y leían en el libro de la ley, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. O sea que la persona que se somete a estudiar tiene que abrir su mente y su corazón y estar presente en cuerpo y alma cuando está estudiando, para que no se le salga para que no se le meta por un oído y se le salga por el otro. Que pueda entender correctamente la palabra que se está siendo explicada, para que la pueda retener y pueda entenderle conforme a la voluntad de Dios. Por eso es necesario escudriñar las Escrituras. Por eso Dios nos dijo que la escudriñáramos, porque era necesario, y Él estaba viendo que su pueblo se estaba perdiendo porque no estaban estudiando la Biblia. ¿Ah? Y así hay muchos ahora en nuestro tiempo que son guiados por un montón de personas que andan engañando a las personas. Por eso yo les insto a cada uno de los hermanos que nos están escuchando a través de las redes, que estudien la palabra, que no se dejen engañar de las demás personas, escudriñela conforme a la voluntad de Dios. Si usted no la sabe, pídale ayuda al Señor. Santiago dice que debemos de pedir la sabiduría a Dios, y pídala con fe, dice, no dudando. ¿Ah? Él nos dará conforme a nuestra voluntad, conforme Él desea, a que nosotros tengamos ese conocimiento de la palabra de Dios. Debemos si no tenemos la sabiduría que verdaderamente necesita, pidámosela a Dios. ¿Ah? Él la da abundantemente y sin reproche alguno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque Él desea que tanto usted y que yo entendamos las Escrituras, las conozcamos de pasta a pasta, de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, que la entendamos correctamente. Por eso es necesario estudiar las Escrituras. Y por ese motivo yo les insto a que lo hagamos. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. No es un tiempo perdido, sino que es un tiempo que lo vamos a aprovechar conforme a la voluntad y a la misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así es de que, mis hermanos, esto ha sido lo que el Señor ha traído a nuestra vida para que podamos ser nutridos a través de la palabra. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Vamos a hacer una pequeña oración para salir del aire y así despedirnos de cada uno de la audiencia y también de la iglesia de Dios Peniel allá en Sociedad Morazán. Padre, en esta hora, Señor amado, le doy gracias, Padre bendito, por la oportunidad, Señor, que me dio para poder explicar, Señor amado, esta palabra. Gracias, Señor,
Muchas gracias, Padre Santo. Espero, Señor amado, que esta palabra, Padre Santo, que usted habló a través de mí, haya sido de bendición para cada uno de los hermanos que nos han escuchado a través de las redes sociales, a través de la llamada directo, Señor amado, aleluya, que haya sido de bendición para sus vidas, Padre. Que no hayan echado esta palabra, Padre Santo, en costales rotos, Señor amado, sino que puedan aprovechar esa palabra porque es el bien y el bienestar para su vida, porque de eso depende, Señor, su salvación, de eso depende su vida eterna, Padre Santo, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Padre, bendice a cada uno, Señor amado, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Gracias. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, así pues salimos del aire y nos despedimos así de los hermanos que están allá en su ciudad, esperando que el Señor los lleve con bien a cada uno de donde ellos vayan, si van a Comacarán o si se van directo ya para sus casas, que el Señor los lleve con bien a cada uno y que el Señor me los bendiga. Gracias. Aquí vamos a estar el próximo viernes, si el Señor no ha venido. Vamos a estar aquí trayendo un nuevo mensaje. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y me los fortalezca. Recuerde, estuvo con ustedes su hermano y amigo Filadelfio Montesino. Amén y amén.